pasamos a la exposición de la palabra en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Que en el nombre del Señor la Escritura dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los principales de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacer, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Este es un pasaje muy conocido por la mayoría de aquellos que leen la Biblia, escudriñan la Escritura. El Señor, en su entrada triunfal a Jerusalén, se dirige hacia el templo. Al llegar al templo, encuentra una escena totalmente extraña a lo que era el propósito del templo, de acuerdo al Dios eterno. Y entrando en el templo, dice, comenzó a echar fuera a los compradores y vendedores de dentro del templo. Encontró un ambiente donde el recinto de dicho templo era ya un mercado en donde perversamente los negociantes de los animales o de las víctimas para el sacrificio ofrecían víctimas defectuosas y de menor calidad, cambiándolo por animales de mejor calidad. Pero la perversidad se filtraba en que le decían a la gente que la víctima que traían no convenía presentárselo a Dios, y que ellos disponían de un mejor animal, de una mejor víctima, por lo que ellos transaban, o los que no llevaban vendían de dentro del templo. El comercio en esa línea, no solamente a nivel de los ricos, sino que se extendió al nivel de los pobres, porque el pobre en el Antiguo Testamento, su víctima a lo menos debía de ser una tórtola o una paloma. Y allí dentro del templo se hacían las transacciones de comprar y vender. Por eso, en otro pasaje paralelo dice
que Cristo volcó las mesas de los cambistas. Jesús, ante el ambiente que encontró, el ambiente visible, los intereses encubiertos de compradores y vendedores, Él dijo: escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El sentido en cuanto al propósito del templo era que el templo debía de ser un lugar de oración, un lugar de búsqueda, un lugar de clamor, un lugar de acercamiento a la presencia de Dios. Pero ellos le habían dado otro giro en el propósito o en cuanto al propósito del templo. Jesús les dice que habían hecho del templo una cueva de ladrones. Dentro de uno de los reclamos que Dios hace al iniciar el periodo intertestamentario de los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en Malaquías, Dios reclama de su pueblo y encara a su pueblo diciéndole que esas víctimas defectuosas y a veces víctimas ciegas, con parásitos, víctimas enfermas, víctimas con falta de peso, en fin, con una variedad de problemas, Él dice: preséntalo a tu príncipe para ver si lo acepta. Porque el pueblo ciertamente solo se quedó con el ritual y el ceremonial, pero aún fueron degradándose cada vez hacia la desgracia religiosa en que se encontraban. Ahora habían convertido en negocio el asunto de las víctimas y dentro del propio templo se ve que el espíritu comercial, el espíritu mercantilista, no mide consecuencias, no mira barreras, media vez pueda intermediar la ganancia monetaria. No importa la profanación, no importa el origen, no importa la forma de la obtención del medio económico o del financiamiento para los gastos relacionados al templo o a la vida de la propia gente. Muchas veces se escudan diciendo que la oración todo lo santifica, y eso no es cierto. Ante esta postura del Señor Jesucristo, fue una postura en donde encontró la desaprobación, el rechazo de los principales del pueblo, de los principales entre los sacerdotes, de los escribas y del pueblo. Y es por eso que dice aquí: y procuraban matarle. Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole.
Jesús no se vino a alinear a alguna de las religiones presentes en su época, alguna religión fuera o de dentro de Jerusalén. No vino a apoyar a los saduceos, no vino a apoyar a los fariseos, a los herodianos, el movimiento revolucionario de su tiempo, ni cualquier otra facción religiosa existente. Sencillamente traía la expresión, la doctrina del Padre, la sana doctrina, la correcta interpretación del Antiguo Testamento. Pero en lo que nos ocupa en esta hora acerca del templo, fue un asunto sumamente grave, revelando el estado de degradación espiritual del propio pueblo. Cuando los pueblos o los grupos pierden el significado esencial de las cosas que Dios ha establecido, los pueblos o los grupos se corrompen y caen en la tolerancia o caen en cualquiera de los extremos. Sabemos que a esta altura, ante la crisis económica en que se encuentran los pueblos, levantar un templo suntuoso de una inversión multimillonaria casi es imposible. No que Dios no lo pueda hacer, pero el Señor en lo que más se preocupó fue en lo prioritario, en que cada uno de los convertidos, en base a la redención, en su sacrificio, en su sangre, cada hombre, cada mujer se constituyera en un templo verdadero del Espíritu Santo. Y Él dice que ciertamente Dios no habita en templos hechos con manos humanas, porque en el templo no cabe, porque Dios no es Dios que se impresiona con la calidad del templo. No estoy diciendo que no es bueno tener templo, es bueno tenerlo, pero hoy como que hay una competencia, hay una carrera competitiva. ¿Quién tiene el mejor templo en cada pueblo? Por ejemplo, hay una competencia por templos allá en Almolonga. Hay una competencia, ¿quién tiene el mejor templo en la capital? Hay competencia hasta en las aldeas más lejanas para ver quién tiene el mejor templo. Y eso conduce a un grave peligro. ¿Por qué a un grave peligro? Porque la gente hace perder el sentido o distorsiona el sentido acerca de lo que es el templo en la actualidad y cómo debiera de ser el templo, el ambiente que debe reinar en el templo, donde se supone que se dedica para el Señor Jesucristo. Recordemos que cuando se concluye un templo de cualquier material que sea, el liderazgo hace oración de dedicación, de consagración, en donde
le prometen a Dios que ese templo va a ser exclusivo para la adoración, para alabarle, para orarle. No dicen en su oración: Señor, el templo va a ser para la proclama de herejías. No dicen para las prácticas de rituales y ceremonias fuera de tu palabra. No dicen: Señor, el templo va a servir como un puntal de negocio. No, eso no lo dicen al momento de la dedicación. Y todo el pueblo es invitado de pie para dedicar ese templo única y exclusivamente para el Señor. Tampoco oran que es para cosas artificiales, por ejemplo, el fuego artificial, el humo artificial, luces de diversos colores. Eso no lo dicen tampoco. Por eso, ¿qué dirá Dios acerca de esas oraciones en donde se aparta, en donde se dedica, se consagra el destino de un edificio, de un templo, y que a la postre se convierte en un lugar de mercaderes? Es interesante reaccionar a la luz de la palabra, que por un lado los templos deben ser construidos por personas redimidas con la sangre de Jesucristo, sin que los grupos, sin que los hermanos, sin que la directiva se metan a una deuda millonaria solo porque quieren competir en el lugar donde se encuentren. Es un grave error cargar a la gente con cuotas en donde asfixian a la gente en su economía solo porque quieren competir. El pueblo debe levantar su templo de acuerdo a su capacidad económica. Si ha de ser de tablas, si ha de ser de bajareque, si ha de ser de manaca, si ha de ser de teja, si ha de ser de lámina. Sin tener la capacidad económica, no pueden ni deben aventurarse hacia la compra de un terreno multimillonario, invertir en materiales que sea de mármol, de oro o de plata, que lo llevan a la asfixia y muerte espiritual de las personas. Y a veces, cuando ya está aquello concluido, las prácticas que se realizan de dentro del templo muchas veces son antibíblicas. Yo los he visto, yo los he observado, y la gente se ha quejado. A veces la gente no se queja con sus líderes, pero se queja fuera de su grupo. Hay gente que sin ningún empacho, como se dice, adoran al ministro, adoran al pastor, y ellos mismos recogen la ofrenda, llevan su gente quien recoge la ofrenda, y antes del mensaje, a toda velocidad en sus vehículos, se regresan hacia la capital o cualquier otro lugar. Se hace un negocio por sus himnos, por sus cantos, y ni siquiera son himnos y cantos que glorifiquen y reconozcan la redención hecha por Cristo.
sino que es un entretenimiento que endulzan el oído y los sentimientos de la gente religiosa, y la gente no se discierne a sí misma para hacer una erogación monetaria para mantener la falsedad. Muchos a la hora del mensaje se salen de las carpas o de los templos a conversar, a hacer chiste fuera del templo, mientras el mensaje está. Solo están ahí. El templo es un lugar, un mercado para ellos, un mercado para la venta de cassette, de CDs, venta de ropa. He visto que llegan a los templos gente con sus grandes maletas, que ni bien se han despedido, abren su mochila o sus maletas para ofrecer ropa, ofrecer cualquier otro artículo, negociar en el templo. Y eso lo condena Dios a través de su palabra. El templo no es para comercio. El templo no es para la comida, porque no es comedor. El templo no es para llegar a masticar chicles. El templo no es para llevar carritos para que jueguen los patojos. No es para ir y venir a la tienda para comprar Tortrix. No, el templo es para llegar a adorar al Señor. Es para clamar ante su presencia. Es para guardar reverencia ante su presencia. Es para clamar, para que manifieste su Santo Espíritu sobre las vidas. Otro asunto muy importante que hay que observar, y tal vez no lo va a oír de una manera común, pero para eso Dios lo levanta a uno, para darse uno cuenta de lo que sucede alrededor de uno, en el pueblo de uno, en el país de uno. Uno recibe los informes, uno se da cuenta. Por eso es que todo predicador debe informarse de lo que pasa en algún grado en el campo de la noticia. Tocante a los templos, hoy el narcotráfico, por ejemplo, descubriendo la pobreza de la gente que no puede levantar algún templo regular, ellos se prestan del campo o del lado de la religión. Se ve, por ejemplo, en una de las religiones más grandes a nivel del mundo, el catolicismo romano. Y cuando hablo siempre en cada programa, tengo fundamento, tengo base escritural, estoy documentado. Yo lo invito para que, por ejemplo, en el diario La Prensa, en su página 37, La Prensa Libre, del martes 8 de abril de este año en curso, se lo repito porque puede ser que le interese. Martes 8 de abril del 2008, Prensa Libre, en las noticias internacionales, página 37, dice: la Iglesia Católica de México, dice, el segundo país con más fieles en el mundo, fue sacudida luego de que un alto dignatario admitiera que los narcotraficantes son muy generosos con los pueblos en los que actúan, y que algunas veces hasta construyen alguna capilla. En el desarrollo de la noticia dice: son generosos, llevan electricidad, construyen carreteras por cuenta de ellos, construyen también alguna iglesia.
admitiendo acercamientos con narcotraficantes. Pero en lo que nos toca en esta hora es la inversión en cuanto a templos. Esto es del lado de la religión, porque el catolicismo romano es religión, no es el evangelio. Tienen razón de ser así. Pero tocante a lo que es el evangelio, por eso mantengo y sostengo en donde quiera que lo valedero en un templo no es tanto el material de que está construido el templo, sino que de dónde han provenido las finanzas. Si el aporte no ha sido dinero que tenía que pertenecer a la SAT, por ejemplo, si no era dinero proveniente de otra fuente, eso hay que analizarlo, porque nosotros, estando enmarcados dentro de la Escritura, uno tiene que regirse de acuerdo a la Escritura en todo el que hacer, en todo el que pensar, en todo el que hablar. La palabra dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Yo le hablo a usted, amado televidente, para que no se confunda, para que no se trastorne en su mente y en su espíritu, porque hay una competencia. ¿Quién tiene el mejor templo como para humillar a los más pobres? Uno piensa que hace un bien, no están haciendo un bien, porque lo que hay que procurar es que en el templo o el lugar asignado para la adoración y la alabanza o la oración hacia el Señor debe ser un lugar bien habido para la gloria de nuestro Dios. Y como dije, no ir más allá de la capacidad económica, no caer en el espíritu de competencia, porque eso lo hace la religión. Y si se llega a caer en esa situación, es por eso que se filtra Satanás para hacer quebrar la bendición. Cuando un templo es construido por finanzas mal habidas, por ejemplo, si en los grupos hay políticos y aportan miles de dinero para hacer un templo, eso es dinero mal habido. A veces los alcaldes, los gobernadores, los líderes políticos reparten láminas y techan un templo, regalan 30, 40, 60 láminas. Y eso no es correcto para el Señor, porque el pueblo debe construir sus templos con sus propios esfuerzos, de acuerdo a sus propias capacidades, sin estar promoviendo finanzas mal habidas, porque Dios no se agrada. Por lo tanto, razón es que en los templos se hagan disparates religiosas. Razón hay el por qué en los templos se propagan las herejías y se propagan el espíritu sectario y se mantiene a la gente bajo un manto de terror, bajo un manto de engaño, porque la libertad que ofrece Cristo no funciona ahí. Cristo ni siquiera se aproxima ahí, y Cristo mismo lo dice en el libro de Apocalipsis, que Él está afuera. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor jamás se va a venir a manifestar en un templo donde Él conoce cómo se ha levantado ese templo. Pero nuestra gente jactanciosamente en su infantilismo religioso, eso es lo que busca. Pero es una prueba más de que no aman la verdad. Es una prueba más que son ciegos, son sordos, son insensibles ante los principios escriturales, en este caso tocante al templo. Lo valedero para el Señor es que realmente en ese lugar donde usted se reúne, amado televidente, usted pueda derramar su alma, pueda tener la libertad de invocar al Dios glorioso. En ese templo se produzcan restauraciones, liberaciones, se produzcan salvos, haya gente que nazca de nuevo, tal vez en un rancho, tal vez en un templo sencillo, pero si está la presencia de Dios ahí, es lo valedero para Dios, porque Dios, eso es secundario para Él. El templo, el tamaño, el material es secundario. Lo primero para Él es la vida de aquellos que se reúnen ahí. Por eso es que en la actualidad hay una escasez, hay un vacío, hay una ausencia de gente convertida, de gente restaurada, de gente liberada. Dentro de los que asisten a los templos hay mucha gente con grandes conflictos que no se han podido deshacer de sus problemas porque la presencia de Dios no está ahí. Se les engaña, se les bota al suelo, se les sopla en la cara, se les echa el aceite que tienen y en fin han hecho tanta cosa y nada los cambiará, porque Dios no puede cambiar su manera de ser. Dios no puede pisotear su palabra no puede caer a tierra, Dios no puede contravenir lo que ha salido de su boca. Él no puede ser manipulado ni influenciado por ninguna civilización, por ninguna generación. Oh, la generación actual es una generación compleja. A lo menos en el tiempo de Jesús dijo: generación adulterina, generación de víboras, generación perversa. ¿Cómo llamará Jesús entonces a esta generación actual? Por eso es que hacemos un llamado hacia la verdad escritural, hacemos un llamado hacia el Dios del cielo, para que cada persona pueda buscar a su Dios. Y tocante a lo que es el templo, nosotros debemos de procurar para que el templo sea un lugar de verdadera adoración, sea un lugar donde no se hagan negocios, porque no es para negocios. No permitirle a los perversos que hacen negocios allí adentro del templo, que abran un su local para hacer un negocio, pero menos ir a hacer negocio ahí, porque puede Dios enjuiciar incluso a los que toleran. Tal vez usted no participa, pero usted tolera, porque usted dirá: el hermano deja una parte de su ganancia o de lo que le ingresa por su negocio. No importa, usted debe mantener la postura tocante a lo que es el destino del templo. Y sobre todo, lo que el Señor procura es que cada uno de los que se reúnan en el edificio, en el llamado templo, es que los que se reúnen ahí sean personas que sean encausadas continuamente a la redención con sangre, que sean encausados al sacrificio único y verdadero, el sacrificio de Cristo, que salva, que limpia, que transforma, que imparte vida eterna. Eso es lo que debemos de procurar.
¿De qué sirve que en su templo brille el piso como que fuera de espejo? Que sus paredes tengan una combinación de oro, de plata y de las piedras preciosas. Pero usted tenga gente ahí con 3, con 4 mujeres, que tenga gente ahí que hacen prácticas perversas, que tenga gente ahí que son del desagrado del Señor. Sí, la gente pecadora debe de llegar, pero debe de llegar para arrepentirse, para oír el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Reflexione acerca de lo que le planteamos de acuerdo a la Escritura en esta hora. Usted no está obligado. Usted puede seguir el curso de su perversidad, de su rebelión a la Escritura, pero alguien le tiene que decir, alguien, y ese alguien es Dios mismo por su palabra, que no está de acuerdo con el proceder de la religión, no está de acuerdo al destino que se le está dando a los templos, ni está de acuerdo a la manera de reunir los fondos para el templo. En una ocasión vi yo que invitaron a un predicador bendecido y ungido en una iglesia, en un templo, y los encargados de las finanzas estaban fuera del templo. Y yo pregunté, ¿y estas hermanas por qué no están en el culto, en lo mejor del mensaje? Me dijeron los de la puerta, es que tienen que reunir el dinero, tienen que hacer las enchiladas, tienen que hacer los tacos, tienen que hacer los chuchitos para venderle a la gente. Qué triste, qué desgracia de la gente que tienen que estimular su estómago para dar una miserable ofrenda. No tienen el sentido de colaboración, no tienen el sentido y la conciencia. Tienen que vender zapatos rotos y usados, ropa vieja para reunir dinero. Dios es Dios rico. Dios no es un Dios que se tenga que arrastrar ante ropa vieja, ante la basura de los gringos. No, amados televidentes, volvamos y pongamos la mano a la conciencia y demos lo que podamos dar, pero hagámoslo con honestidad, y por algo pongamos nuestra cara en el piso donde nos reunimos, pero todo bien habido para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí envía Jehová bendición cuando hay unidad en la pulcritud, cuando hay unidad en la santidad, en la consagración para aquello del templo. Dios bendice, Dios envía bendición cuando todos tienen el mismo espíritu, que hay que hacer un esfuerzo no competitivo, no para que se salga en el diario, no porque se salga en la portada de una revista mensual o anual, no, porque trabajamos para Cristo, no trabajamos para los hombres, no lo hacemos para ser vistos, ni para ser felicitados, ni para que nos extiendan diplomas desde los Estados Unidos. No, tan grave es la desgracia que hasta gradúan en los templos doctores y apóstoles con títulos que compran sin ni siquiera haber leído un libro, ni siquiera haber contestado un cuestionario de 10 preguntas acerca de doctrinas fundamentales. Y eso es pecado, eso es perversidad. Dios nos ayude, nos libre del espíritu mercantilista y no convertir nuestros templos en un lugar de compraventa, sino que hacer ahí lo que Dios quiere. Ver ahí gente que llore su pecado, ver ahí gente que se libera de los demonios, ver ahí gente que se transforma mediante el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere, donde su Santo Espíritu sacuda a la gente de sus complejos, de los demonios, de las ataduras, donde se pudran los yugos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios le ayude, le bendiga. Si usted está oprimido donde asiste, pídale a Dios que le muestre, le ayude, le guíe, para que pueda ser libre para la gloria
de nuestro Señor Jesucristo. Tenga un buen día y siga reflexionando en cuanto a la palabra. El templo es casa de oración. La palabra dice: Jehová está en su templo, tema delante de él toda la tierra.